FM 89.1, Radio Universidad. Junto a Cami Sansi por el Día contra la Violencia, el Día de la No Violencia contra la Mujer, ¿no? O contra la violencia contra la mujer. Y estamos con Silvana González, que es miembro del Observatorio Social de esta Casa de Altos Estudios, del UNLAM, y han realizado un informe acerca del acoso callejero, que es una de las formas también de la violencia contra la mujer, de las tantas que ya se han mencionado durante el programa especial que hicimos en el día de hoy. Silvana es docente del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales y Económicas y miembro del Observatorio Social. Hola Silvana, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto, muy bien. Bueno, Silvana, ¿querés contarnos un poco? Por aquí tengo algunos de los resultados del informe, pero me gustaría que nos cuentes vos a qué conclusiones han llegado, un poco cuál fue la dinámica del estudio. Dale, bueno, te cuento un poco. Nosotros desde el observatorio realizamos varios relevamientos semana a semana con distintas temáticas. Y en el último tiempo estuvimos realizando trabajos que conciernen justamente al tema de género, al tema de la violencia de género y hoy particularmente con la temática, ¿no?, que es la eliminación de la violencia contra la mujer. Y desde ahí nosotros realizamos una encuesta que fue virtual y la población respondente tenía más de 16 años y casi todos eran miembros del AMBA, digamos, ¿no? Más de 1.500 casos tuvimos. Y el fin era justamente tratar de diferenciar un poco cuál es la percepción que se tiene sobre lo que es la violencia de género y cuáles son las prácticas cotidianas que cada uno reconoce como violentas o que permiten de alguna manera reproducir este esquema de violencia de género. Eso es básicamente lo que intentamos hacer, por lo menos desde el observatorio. Entonces obtuvimos datos que en principio nos llamaron la atención, todo lo que tiene que ver justamente con el rol de la mujer o el lugar que tiene la mujer en nuestras sociedades actuales, ¿no? Que considerando que hace varios años que venimos un poco evidenciando distintos tipos de violencia, tratando de escribir sobre las temáticas, sobre la cuestión, los datos igual fueron bastante preocupantes, por lo menos para nosotros. Bueno, ahora vamos a pasar a algunos de los datos. Antes te consulto, ¿estas eran preguntas realizadas a mujeres o mujeres y hombres por igual? Sí, tuvimos una diferenciación, que en principio todo lo que tenía que ver con percepción, respondían tanto varones como mujeres, o sea, los que se percibían a sí mismos como mujeres y varones, y una última parte que estuvo solamente focalizada a las mujeres. Bien. Bueno, contanos un poco entonces, cuáles fueron algunas de esas preguntas y qué han arrojado los resultados. Sí, lo primero que a nosotros nos llamó la atención, por lo menos desde la perspectiva más sociológica, si se quiere, es que hay una distancia entre lo que uno percibe como individuo y lo que sucede en la sociedad como un objeto externo a cada uno de nosotros, ¿no? Como que la sociedad fuera algo que se maneja por sí misma, como que reproduce determinados estereotipos y esquemas, y cuando uno pregunta casi las mismas dimensiones en términos más personales o individuales, hubo grandes diferencias, como por ejemplo cuando nosotros preguntábamos si existía por ahí violencia en términos laborales o en los espacios públicos, nos decían que no, que eso era igual para todos. Pero cuando preguntábamos si la sociedad era machista, nos decían que sí. Entonces ahí nosotros vemos, bueno, por ahí lo que nos atraviesa como sujetos o como individuos es que tendemos a naturalizar. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Pensé que me escuché. No, te estamos escuchando atentamente. Ok, perdón. Se tiende como a naturalizar justamente algunas prácticas y nos cuesta mucho poder verlas como violentas. Entonces, desde ese lugar encontramos, bueno, la distancia entre lo que uno puede percibir de lo que hacemos y tratar de un poco de ponernos en conciencia y en foco y tratar de alejarnos de esta reproducción de violencia, pero cuando hablamos de la sociedad, eso existe como, de nuevo, ¿no? Como algo que está ahí instalado y que no lo puedo ver en mí y sí lo puedo ver en el resto de la sociedad. Ya te digo, más del 80% nos dijo que nuestra sociedad es machista, pero el 60% no reconoce realizar acciones machistas ni en su vida cotidiana, profesional, ni doméstica. Claro. Entonces, ya nos da un dato, ¿no? Por lo menos en lo que es la general del cuestionario, que tuvo que ver, ya te digo, con varones y mujeres, y en términos más de percepción. Uh-huh. Eso, digamos, por un lado. Después tuvimos otra parte que estuvo focalizada, digamos, a asociar determinados atributos a varones y a mujeres,
Y eso también a nosotros nos llamó la atención, pero un poco lo venimos viendo en varios estudios que estamos realizando desde el observatorio, que hay una tendencia al deber ser, ¿no? A tratar de responder un cuestionario que diga algo no tan feo o no tan fuerte en términos sociales. Entonces, eso un poco nos limita, digamos, el análisis, pero tenemos en cuenta, en principio esto, ¿no? Que cuando uno habla de género o aplicamos encuestas de género, la mayor cantidad de personas tiende a asociar que sí o sí tiene que estar equilibrando la balanza tanto para varones y como para mujeres. Entonces, ese es como un filtro. Sí, pasa clave. un poco con todas las encuestas, ¿no? También esto de responder determinada cuestión que después no se refleja en los actos de cada uno, pasa hasta políticamente. Pero bueno, este es un caso también particular. ¿Cuáles eran algunas de las otras preguntas puntualmente? Porque ahí recién te escuchaba, te referías a la cuestión de la violencia laboral. Con respecto al acoso callejero, que también es interesante porque es algo que se naturaliza bastante, es que en su momento, cuando empezó, ¿no? Hace algunos años, a tomarse mayor conciencia acerca de las distintas violencias contra la mujer, fue como algo muy polémico, ¿no? Digo, dentro del espectro del machismo, de decir, bueno, pero te están diciendo algo lindo. Sí, ¿no? y además la legislación tuvo que también acomodarse a nuevos paradigmas. Hubo casos que fueron llevados a la justicia, Claro. que modificó también el tema de sanciones que hubo, que antes no existían, sanciones, castigos, ¿no? Para determinadas situaciones. Digo, para ver si aparece esto también. Sí, claro, por eso nosotros en la segunda parte del cuestionario fue focalizado puntualmente a las mujeres y pensando en esto del acoso callejero. Y los datos ahí fueron también alarmantes en el sentido de que la mayoría de las encuestadas, que es, digamos, nuestro principal dato, más del 90%, el 92%, dijo que al menos una vez sufrió acoso callejero, ¿no? Entonces eso es un índice muy alto, porque el 92% es un número muy alto en relación a las que dicen que no, que probablemente tiene que ver con esto, ¿no? Con tratar de derribar algunos mitos, algunos prejuicios, o pensar que si me están diciendo algo lindo, en realidad no es violento, porque Claro. están de alguna manera enfatizando algún atributo, alguna característica, ya sea física, ¿no? Y entonces eso cuesta un poco tratar de reconocer como que, bueno, una palabra no pedida por un extraño en la calle es violencia, y sobre todo cuando tiene que ver con los cuerpos, ¿no? Esta cuestión de que a las mujeres el 92% nos decían en los datos que sí han sufrido acoso callejero. Y otra cosa que también llamó mucho la atención, que preguntábamos en qué edad habían experimentado este acoso. Y más del 60% es antes de los 19 años, o sea, desde los 11 a los 19 años. Y ya ahí vamos a bordear, digamos, otro límite, porque desde los 11 a los 19 es una edad muy complicada en términos, digamos, si se quiere, biológica, pero fundamentalmente para las mujeres. Y ahí empieza a aparecer los primeros rasgos de los límites que se empiezan a tejer, digamos, como naturales en las mujeres, de tener ciertos cuidados a la hora de elegir la ropa que ponerse, la hora a la que salir, por qué calles transitar, ¿no? Entonces, eso nos llamaba la atención porque principalmente, digamos, no solamente es acoso callejero y violencia, sino también la prohibición de poder transitar por un espacio público con total libertad, ¿no? Porque ya desde el momento cero se está pensando qué cosa puede ser menos violenta para usar para no estar expuesta a determinadas situaciones. Y, O bueno, sea que también igual. O sea, si bien puede haber un porcentaje mínimo que no haya experimentado alguna vez ese acoso callejero, es muy grande también el porcentaje de quienes responden que sí toman en cuenta tratar de, que se entienda, evitar, ¿no? Sí. Todo lo posible, hacer todo lo posible para no justificar, entre comillas, ¿no? Ese acoso. No, por supuesto. No, pero por eso digo, ¿no? Las que dijeron que no, probablemente tenga que ver con esta naturalización que Claro. se tiene. Es como que, bueno, igual hay que tener ciertos cuidados, ¿no? Claro. Como un deber ser social que existe, Sí. que bueno, es algo que puede suceder. Entonces se naturaliza y cuando sucede no lo podemos reconocer realmente como acoso callejero. Claro, no se registra. Yo mencionaba el otro día
Claro, mencionaba el otro día un ejemplo que, por ejemplo, a todo el mundo, ¿no? Nos pasa cuando empezamos a cobrar cierta independencia como individuos y queremos salir a la calle. La primera recomendación es, bueno, si vas a un transporte público, a las mujeres es guarda que te pueden apoyar, como algo que, bueno, sucede, ¿no? Después, en términos generales, pueden estar esos recaudos de, bueno, guardar el celular, la plata y demás, pero a las mujeres puntualmente es, bueno, en un transporte público puede ser que suceda que alguien te apoye, que te toque la mano, que te toque la pierna, y de esa manera se va naturalizando como una práctica obvia, ¿no?, entre comillas, y que por eso nos cuesta mucho tratar de reconocerla como violenta o como parte de un acoso, ¿no? Eso es lo que nosotros también debatíamos un poco desde el observatorio, porque hay ciertas prácticas que nos cuesta mucho reconocerlas como acoso callejero. Pensamos que el acoso induce sí o sí a una práctica de violencia física, ¿no?, algo un poco más explícito. Y en realidad existen estas cuestiones tan minúsculas que reproducen también un esquema de violencia. Claro. En la sociedad en general y puntualmente en espacios públicos, ¿no? Porque estamos hablando de, bueno, no puedo tomar un colectivo, no me puedo tomar un tren porque me puede pasar esto. Es replantearnos un poco también el rol que tenemos. Por supuesto. Otro de los aspectos de este trabajo tuvo que ver también con las desigualdades, ¿no? A nivel laboral, por ejemplo, ¿qué resultados arrojó también el tema de la igualdad, por ejemplo, ¿no? En los salarios, en las posibilidades, ¿no?, laborales? Sí, eso es la parte, digamos, general del cuestionario, en donde nosotros reconocemos justamente esta impronta del deber ser o decir lo políticamente correcto. Entonces, en la percepción, los encuestados y las encuestadas nos decían que no existía una desigualdad, que ellos no reconocían una desigualdad en los aspectos laborales o familiares. Pero después cuando esto lo externalizábamos y preguntábamos si en la sociedad existen esas desigualdades, nos decían que sí. Y cuando le preguntamos en qué espacio, nos decían esos espacios, del espacio de trabajo, el espacio del hogar, el espacio público. Y ahí está justamente la riqueza, ¿no?, de poder contrastar los datos, porque ¿cómo es posible que en términos individuales no pueda reconocer que ahí sí existe, pero cuando pienso que en la sociedad sí existe y tengo que reconocer en qué lugares, son justamente esos mismos lugares y con el mismo porcentaje prácticamente, más del 60%. Eso fue muy llamativo porque, bueno, también nosotros tenemos en cuenta todo lo que se habla y toda la mediatización que existe de la cuestión, ¿no? Entonces se genera un ideal o una construcción colectiva de que, bueno, eso ya no pasa más porque hay una lucha, porque estamos tratando de reivindicar los derechos de las mujeres, pero sin embargo, si vamos al grano de la cuestión, sigue sucediendo. O sea, nos falta todavía mucho, digamos, como mujeres, para que eso efectivamente se erradique, ¿no? Como es el día de hoy, digamos. Muy interesante, Silvana, realmente. ¿Hay algún lugar en donde se puedan encontrar los resultados para quienes quieran ver el informe? Sí, el Observatorio Social tenemos la página de Instagram y la página de Internet en donde se suben los datos, y en el Instagram también se intenta relevar unas preguntas en relación a la cuestión, que son más, digamos, del día a día, y en la página del observatorio, que es observatoriosocial.unlam, ahí está todo el archivo, digamos, con cada una de las preguntas, con cada uno de los resultados, y en breve se sube, digamos, el informe final sobre la cuestión. Ahí hay muchos informes también que venimos trabajando que estamos aplicando ahí en la universidad en relación a la ESI, que están saliendo trabajos muy interesantes también. Así que los invito a visitar la página. Ahí lo vamos a estar haciendo seguramente, porque se puede apreciar muchísimo más de lo que estamos hablando también con distintos gráficos que hacen permanentemente desde el Observatorio de la UNLAM. Muchísimas gracias, Silvana. No, gracias a ustedes. Un beso grande. Vemos. Silvana González, licenciada en Sociología de la UBA, docente del Departamento de Humanidades de aquí de la UNLAM y miembro del Observatorio Social. Este informe que han realizado acerca del acoso callejero, muy interesante para los que quieran ahí acceder a la página del observatorio, a sus redes sociales y también seguir chusmeando acerca de esto, y sobre todo para cambiar y comprender algunas conductas que evidentemente no son las que corresponden. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.